Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio 20 de Dialéctica Podcast. El último episodio de la temporada número 2. Y qué mejor manera que terminar de esta forma esta segunda temporada tan interesante, de tanta bendición para nuestras vidas, que con un gran invitado que más adelante sabrás de quién se trata, si no es que ya por ahí leíste la descripción, la portada de este episodio. Pero queremos darte la bienvenida, estamos bien agradecidos porque semana a semana nos has acompañado a lo largo de esta segunda temporada. Próximamente, después de 15 días, nos vamos a tomar 2 semanas de vacaciones sin episodio y regresaremos con la temporada número 3. Pero esto tiene como propósito que aquellos que quizá no han logrado escuchar o ponerse al corriente, ¿verdad?, con los episodios pendientes, lo hagan, nos ayuden a compartir el material, puedan publicar en sus redes sociales y en todo lo que se pueda, todo y cada uno del contenido que hemos publicado para ti. Así es que este es el último episodio, nos vamos 2 semanas de vacaciones y estaremos de regreso con la temporada número 3, que estamos seguros que va a ser buenísima. Así es que, ¿qué te parece si mientras estás escuchando esto y antes de que inicie este episodio número 20 y en un acto de fe vas y compartes a todas tus redes sociales este episodio? Y es más, desde un inicio ya le puedes poner está buenísimo, no te lo puedes perder, aunque no lo hayas escuchado, ya lo puedes hacer. Así es que siéntete bienvenido una vez más. Esto es Dialéctica Podcast. Muy bien amigos, pues estamos de regreso en el episodio de fin de temporada de Dialéctica Podcast, y como cada semana grandes amigos se encuentran conmigo en esta mesa y no quiero dejar pasar la oportunidad de saludarlos. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Bien, amigo, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Ahora sí puedo decir mi saludo, que siempre me roban. Pero muy bien, aquí listo para darle, muy contento con el invitado que tenemos, de mucha bendición. Pero amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes un episodio más y emocionado por el tema. Espero que pueda ser de mucha ayuda y bendición para todos. Lo va a hacer. Y pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo de casa, ¿verdad? Es una gran bendición poder contar con personas como usted así de cerca, y el pastor Natán Thompson está con nosotros, pastor de la iglesia Agua Viva aquí en San Luis Potosí. Pastor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy excelentemente bien emocionado también por acompañarlos el día de hoy. Hace tiempo descubrimos que usted tiene algo así como un canal en Spotify. ¿Sabía usted o no estaba enterado? Donde aparecen algunas reflexiones. Lo encontraste tú, ¿verdad? De hecho. Sí, lo acaban de armar. Sí, el contenido lo iniciamos el año pasado cuando empezó lo de la pandemia. Okay. Y cada mañana empecé a grabar algo específicamente para Agua Viva y luego ya se corrió. Y entonces estamos... era en Facebook, en el Facebook de Agua Viva, y luego ya lo estamos corriendo ahora como audio en Spotify. ¿Y cómo les ha ido? No sé, espero que bien. Yo no entro a Spotify. Los millennials de la Congre lo hacen. Sí. Okay. ¿Cómo lo pueden encontrar en Spotify? Esa es una muy buena pregunta. Como te digo, nunca he entrado a Spotify, pero probablemente ha de ser Natán Thompson. Ok, perdón por meterlo en estos apuros. Ahorita que Artur busque cómo aparece para darle publicidad. Sí. Ok, sí. Pues ahí pueden ir al canal de... 7 episodios. Ok. Hasta el día de hoy. Después de este episodio te tienes que ir a buscar al pastor Natán Thompson en Spotify y escuchar sus reflexiones. Y pues el día de hoy lo invitamos para platicar un tema que por WhatsApp estábamos charlando y usted me dice, son mis meros moles, ¿verdad? Y lo invitamos por esa razón, porque sabíamos que usted era la persona indicada que nos iba a guiar de manera correcta, y queremos hablar un poquito acerca del fin de los tiempos, ¿verdad? El apocalipsis, la segunda venida de Cristo y tantas cosas que rodean este tema. Y vaya que es un tema aún de interés para creyentes
y no creyentes. O sea, es algo que indudablemente está en la mente del público en general. ¿Por qué creen que se dé este interés tan común en las personas? Bueno, yo creo que en la mente de todos está que el planeta se va a acabar algún día. O sea, de alguna u otra manera, y mucho más en este tiempo, y no sé si lo pudiéramos tocar ahorita el tema, aprovechando el invitado, el pastor Natán, acerca de, bueno, y qué, o sea, la pregunta ha sido, o muchas preguntas han surgido alrededor de la pandemia, si tiene que ver, si está el fin del mundo, está cerca, surgiendo de esta pandemia. Como si este fuera un preámbulo, ¿no? Sí, como si fuera un preámbulo o algo. Y obviamente caemos en muchas conspiraciones y cosas por el estilo, pero entonces yo creo que sí está mucho en la mente y sobre todo en personas de cierta edad en adelante. No quiero dar un número, una edad. No te comprometas. No me comprometo. Sí, pero realmente, pues, sobre todo personas adultas, Sí. Piensan, creo yo, mucho en el fin del tiempo o en la muerte. Sí. Ahora, por esta cuestión de la pandemia de esta última temporada, el año pasado y pues algo que es inevitable pensar en el final de los tiempos. Cuando estaba pensando sobre este tema y estudiando un poquito, recordé varias historias que en mi infancia o yo escuché respecto al fin del mundo. No sé si alguien escuchó sobre la Virgen de Fátima. He escuchado que se apareció unos niños y que dejó unas cartas y que estaba dando las señales. A mí, me acuerdo que mi mamá las tenía en un cajón cuando yo era pequeño, tenía como unos 8 o 9 años y las tenía las cartas. Y una vez las leyó, yo las leí, no recuerdo, pero me dio mucho miedo pensar, o sea, en lo que podía pasar porque no tenía como una ancla de esperanza, ¿no? Okay. Y fue algo que no me marcó ni me traumó, mucho menos, pero sí fue algo que me dejó como una espinita como de tener miedo a los mensajes divinos y más de esta supuesta virgen o ente celestial anunciando las enfermedades y terremotos y estas cosas, ¿no? Y así podemos ver, por ejemplo, no sé si recuerdan el 2012, ¿verdad? También fue una época donde se habló mucho de que se iba a acabar el mundo y que los primero mayas... en el 2000. Sí, primero el 2000, es verdad. 2000, luego 2012. Sí. Que se iba a acabar el mundo y no sé qué, y todo el mundo. Creo que hubo hasta gente que se endeudó con tarjetas de crédito, haciendo compras y estas cosas pensando que se iba a acabar el mundo. Eso es muy común cuando Creo se que hay anuncia gente eso. que sigue creyendo que el mundo se va a acabar por la manera en la que Por se la manera endeudan con las tarjetas de crédito. Yo creo, pero sí fue muy excesivo en el 99 y en el 2012 también sucedió el mismo fenómeno. Sí, Gente haciendo compras, tomando decisiones pensando que ya se iba a acabar el mundo, ¿no? Sí. ¿Hay algún fenómeno, Paz, que le haya marcado, que esté existiendo en su mente en alguna temporada de la historia de cuando la gente haya creído que el mundo va a terminar o que estamos cerca? Bueno, en mi vida, y soy un poco mayor que ustedes, pero me acuerdo del escándalo del 72, del 76, del 88. Y entonces, a mí me parece que esto ha sido parte de nuestra humanidad. Sí. Siempre tenemos un temor a lo desconocido. Sabemos que hay profecías del fin del mundo. Hollywood lo ha maximizado en mucho temor. Wow. Y en películas. Y la gente teme y la gente quiere saber qué me va a tocar mañana, porque nadie quiere sufrir. Entonces se preocupan mucho. Ven el calendario que era maya. Sí, el calendario maya. Para tratar de predecir el fin del mundo, para estar listo, ¿no? Sí. Ahora, creo que cada vez que la humanidad se enfrenta a problemáticas tan detonantes como esta, empiezan a surgir estos pensamientos, pero cuando estamos como humanidad, quizá en lo general, atravesando por valles de tranquilidad, como que a todos se nos olvida, ¿no? Ahora, cabe recalcar que la pandemia por el coronavirus no ha sido una de las más letales. O sea, ha habido pandemias que han golpeado, no le resto importancia, pero ha habido pandemias mucho más letales. Por ejemplo, bueno, la ya conocida peste negra entre 1347 y 1351, de 75 a 200 millones de muertes.
Entonces, pero encuentro por ejemplo, bueno, la viruela en 1520, 56 millones de muertes, y creo que esto lo podemos conectar de manera directa justamente con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que es lo que bíblicamente podríamos nosotros interpretar como el fin de todo. Sí, claro. Ahora, desde los tiempos de la palabra de Dios, o sea, de los tiempos, por ejemplo, del apóstol Pablo, ya Pablo tenía que dar mucha instrucción acerca del fin de los tiempos a iglesias cristianas. Okay. Sí, o sea, da instrucciones, por ejemplo, a la iglesia en Tesalónica acerca del fin de los tiempos porque incluso había personas, ¿verdad?, que habían dejado de trabajar y cosas por el estilo porque ya sentían que Cristo venía al día siguiente, y Pablo tiene que instruir y hace algún llamado bien sencillo y dice: por favor, necesito que se pongan a trabajar, ¿no? De ahí el famoso versículo que el que no trabaja, que no coma. Cosas por el estilo, ¿verdad? El año pasado, estoy pensando, no sé si recuerdan, hubo un tiempo de pánico muy fuerte, o sea, que de ventas compras de pánico. Compras de pánico, o sea, mucho, y en realidad no era absolutamente nada, o sea, no estaba pasando nada más que, o sea, fuera del tema de salud que estábamos viviendo, o sea. Ahora, creo que esto refleja mucho la falta de esperanza que hay en el corazón de las personas. Claro. O quizá una de las ventas de pánico que más caracterizó a la pandemia del coronavirus fue la del papel de baño. No sé si recuerdan, o sea, papel de baño agotado en absolutamente todos los centros comerciales, porque esto de alguna u otra manera refleja la falta de esperanza. Pero ¿cuán importante es, pastor, tener nuestra esperanza en Cristo Jesús para poder amortiguar los momentos complicados en nuestra vida, ¿no cree? Es correcto. Creo que el temor mueve mucho. Yo creo que las compras de pánico eran el temor a quedarme sin. Y lo curioso es sin papel de baño. Digo, hay alternativas, periódicos o algo, ¿no? Sí. Pero el temor es terrible. Y yo me acuerdo de niño, leí joven el libro de Apocalipsis y igual que Luis, tuve mucho temor. Ahora doy Apocalipsis como parte del curso del instituto y veo que el libro de Apocalipsis no fue escrito para infundir temor en los que tenemos esperanza, sino infundir una confianza de que Dios va a cumplir sus propósitos. Claro. Y cuando veo películas de Hollywood acerca del Apocalipsis, del Armagedón y todo esto, como que cobran ese temor en el corazón de los que ven las películas como para ventas. Sí. Y la gente le teme mucho a su futuro cuando hay incertidumbre. Sí. Y los cristianos no podemos vivir así. Sí. Quizá tiene que ver mucho los lentes con el cual te acerques a este tema, quizá al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Eso va a definir bastante, quizá el sentimiento o el fruto que se va a provocar en tu corazón. Creo en lo personal que hay un factor que detona en las personas el pensar en el fin de los tiempos o en que el mundo va a terminar, y creo que es los fenómenos naturales que nos recuerdan nuestra fragilidad. Eso hace que la gente empiece a pensar o detona este pensamiento del mundo se va a acabar. Cada vez que hay tsunamis, terremotos, en este caso la pandemia, cada vez que algo en la naturaleza nos recuerda nuestra fragilidad, es cuando nos sentimos como una pequeña parte del universo, ¿verdad? Como decía Jorge, cuando esto no sucede nos sentimos como el centro del mundo, ¿verdad? Que el mundo gira alrededor de nosotros. Pero cuando vienen estas situaciones, como que nos sentimos así un granito de arena dentro del universo y nos sentimos desprotegidos, ¿no? Con miedo porque vemos la inmensidad o la fuerza de un terremoto, de un tsunami, de una enfermedad, cómo puede terminar con la vida, y eso detona eso. Ahora, a eso podemos conectar con esta idea de que la profecía va muy conectada con la idea de los últimos tiempos. La profecía va muy, muy de la mano, ¿no? Porque los profetas, si se puede llamar así, no sé si se puede llamar así, a los profetas o agoreros o adivinos contemporáneos que utilizan las catástrofes
para empezar a decir señales, ¿no? Que si la luna se tiñe de rojo por un fenómeno que ocurrió, ¿no se acuerdan? Algunos meses estuvo ocurriendo esto, los terremotos, las enfermedades, y empiezan a profetizar en base a estos fenómenos naturales sobre el fin del mundo. No sé, pastor, ¿qué piense respecto a qué tan conectado va la profecía con el fin de los tiempos? Bíblicamente muy conectado, pero hay quienes se aprovechan de ese interés que todos tenemos. Yo me acuerdo cuando, poquito después de salir del seminario, alguien escribió un libro de 88 razones que Cristo va a regresar en el 88. Wow. Y me acuerdo el zumbido que había en la comunidad cristiana, ¿no? Y gente comprando el libro. Yo no lo compré, porque tengo una aberración a quienes ponen fechas y se me hace ridículo. Y nada pasó en el 88. En el 89 escribí otro libro, 89 razones, sí. En el primer libro, grandes ventas. El segundo, ya la gente se sentía defraudada y no se vendió, claro. Y creo que mucho se vende también de los que promueven tanto profecías, promueven las ideas de Nostradamus, etcétera. Sí. Para ventas, porque saben que pueden capturar el corazón de los lectores o los que van a comprar el periódico, lo que sea, ¿no? Los cristianos pensamos diferente. No nos movemos por temores. Aún en la pandemia no podemos movernos por el temor. Somos un pueblo de esperanza. Y sabemos que la profecía bíblica nos indica que sí va a venir Cristo una segunda vez, que el mundo sí va a terminar, que va a haber un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra, y es parte de nuestra esperanza. Sí. Y es que lo hemos hablado muchas veces en el podcast de esta falsa idea de felicidad que muchas veces queremos que en todo momento nos esté embargando. Es decir, vengo a este mundo para ser feliz y muchas veces eso nos cierra la oportunidad a aceptar el dolor como parte de nuestras vidas, como algo natural. Estamos en un mundo caído donde el pecado todavía sigue teniendo poder y entonces a veces las personas como que chocan con esta idea de que no puede venir algo malo, no puede venir algo tan catastrófico porque nos cuesta relacionarnos con el dolor. Ahora, yo no he estudiado así como que a fondo las profecías de Nostradamus, por ejemplo. ¿Qué piensa usted de aquellas profecías que se han cumplido por parte de personas que quizá no tienen nada que ver con Dios, pero que de alguna otra manera acertan? Sí, esto es un tema muy interesante. Lo he platicado con otros compañeros. La Biblia los llama falsos profetas. Los falsos profetas pueden decir muchos detalles, pueden dar detalles y en el caso de Nostradamus, por ejemplo, es tan nebuloso que se presta mucho a cualquier interpretación. Sí. Y luego se le atribuye, híjole, sí, las Torres Gemelas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero la Biblia categoriza a un falso profeta por la fuente de su información. Okay. Como teólogo, yo creo que hay principalmente dos fuentes muy importantes de información. El profeta de Dios recibe su información de Dios y el falso profeta recibe su información del reino de tinieblas, de Satanás o de su propia carne, ¿sí? Y hay formas de manipular información para que parezca una cosa muy genuina, ¿sí? Y es muy fácil ex post facto, es muy fácil después de los hechos regresar y decir, esto es lo que quiso decir Nostradamus. Claro. En el caso bíblico, Cristo, la llegada de Cristo, Daniel lo profetiza casi al día. Wow. Entonces no es algo tan nebuloso, ¿sí? La segunda venida viene con ciertas características que creo que es el tema que hemos de ver hoy. Algunas de esas características podemos ver que por lo menos el día de hoy estamos más cerca a la segunda venida que ayer. No sé cuándo va a ser la segunda venida, pero definitivamente vamos caminando hacia lo que Dios promete que va a ser la segunda venida. Entonces, quizá una de las características para poder diferenciar una profecía que viene de parte del enemigo y una que viene de parte de Dios podría ser la esperanza que ésta puede sembrar en el corazón de las personas,
o cree que también hay profecías de parte de Dios, lo pregunto así como que abiertamente, que pueden producir miedo y temor en nuestros corazones, o no existe en la profecía dada por Dios? No, el profeta tiene un mensaje de aliento, pero también el mensaje del profeta va teñido con ese mensaje desolador al que no se alinea a la voluntad de Dios. O sea, el profeta pinta los dos caminos, ¿no? O sea, el profeta trae un mensaje de Dios para el pueblo, ¿verdad? A diferente del sacerdote que lleva un mensaje del pueblo hacia Dios. Entonces el mensaje de Dios existen estos dos caminos, el de esperanza, el de paz, pero también existe este otro, ¿no? Sí. Y la gente a través del orgullo y estas cosas también se puede sentir ofendida cuando no encuentra otra alternativa a los dos caminos que Dios pone, ¿no? Sí. Porque ahorita, tratando esto de la profecía, el doctor Dwight Pentecost, en un libro del Porvenir sobre profecía, dice que, no sé qué piensen sobre esto, dice que el error de la interpretación de los libros proféticos o de la profecía es o hacerlo completamente literal o hacerlo completamente alegórico, ¿verdad? Creo que el reto es dónde se encuentran esas partes alegóricas y dónde está lo literal, y es ahí donde el error de la interpretación de la profecía, es ahí donde está el asunto. La gente que lo alegoriza todo o la gente que lo hace literal todo y anda viendo caballos en las nubes y diciendo que ese caballo es estas cosas y lo que sea, ¿no? ¿Cuál será el error, pastor, de esta cuestión de la mala interpretación que la gente hace de la Biblia, de la profecía bíblica? Yo creo que todos tenemos el deseo de leer en la Biblia o en alguna otra fuente detalles tan precisos como para precisar la fecha exacta. Y la Biblia, Apocalipsis en particular, y algunas profecías fueron diseñadas para no revelar exactamente el cuándo, sino el hecho de que sí vendrá. Claro. Entonces hay quienes rebuscan los detalles y tratan de o alegorizar o plantear de una forma tan literal para manejar números, manejar fechas, y ese no es el diseño. De hecho, Cristo le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, dijo: yo no sé la fecha, solo Dios, el Padre, sabe la fecha. Yo creo que ahora que Cristo está a la diestra del Padre, sí lo sabe. Pero si en ese entonces, cuando andaba sobre la tierra, no lo sabía, entonces el especular de nuestra parte cuándo va a ser es un error. Lo que sí podemos decir es de que estamos caminando hacia y estamos más cerca que ayer. Hay ciertas condiciones que sí la Biblia sí habla, que por lo menos a mí me provoca mucho interés y quizá preparar mi corazón, no temor, ¿sí? Pero veo ciertas condiciones que la Biblia marca de sistemas, por ejemplo. Para cuando llega el anticristo hay ciertos sistemas políticos, monetarios, sistemas religiosos que van a estar en orden, y yo veo que ahora con tecnología y demás, algunas cosas podrían darse con mucha más facilidad que cuando yo era niño. Okay. Porque no había internet cuando yo era niño, pero ahora el mundo está comunicado. ¿Será que, perdón, pastor, será que la profecía se va como haciendo más clara conforme el tiempo también? Cosas que no se pueden interpretar tan claramente hace décadas, conforme va pasando el tiempo. Como dice, estamos más cerca de la venida de Cristo que ayer. Se va haciendo más clara algunas profecías, toman más sentido algunas profecías. Yo creo que sí, y creo que está diseñado así, que conforme vamos arrimándonos, la nube se despeja y vemos con más claridad. Por ejemplo, hay una profecía que los dos testigos, todo el mundo va a ver a los dos testigos cuando resuciten. Cuando yo era niño, o sea, al instante. Hoy día eso podría suceder ahorita. Estamos conectados en todo el mundo. En los 60s, cuando yo nací, eso no era posible. Claro. Sí, entonces sí vemos con más claridad. Órale, esto podría estar más cerca que antes. Sí, claro. Sí, ahora, referente, bajándole un poquito ese asunto a la iglesia, a miembros de la iglesia, ¿sí? ¿Qué tan importante como maestro de la palabra de Dios, como pastor líder, la frecuencia de enseñar temas de Apocalipsis, literalmente? Sí, o sea, claro. temas de Apocalipsis, ¿verdad? Y cómo enseñarlos, y qué tan importante como maestro de la palabra estudiarlo y meditarlo. Sí. Y obviamente estudiar, aquí entraría lo que es la correcta hermenéutica de la
escritura de Sí. Apocalipsis o de algunos otros libros proféticos. Porque muchas veces, justamente a la escasa enseñanza de este tema, viene a convertirse en un tabú, en un tabú para el cristiano, cosas que quizá ni siquiera están claras para el creyente y a veces ni siquiera para el pastor o para el líder. Sí, claro. Entonces es importante, ¿no, Crepas? Totalmente. Y quiero poner aquí un plug para... a principios de este año decidimos en Agua Viva abordar todo el libro de Apocalipsis en las predicaciones del domingo. Entonces, si gustan en Facebook Live, Muy Agua bien. Viva SLP, desde el principio del año estamos viendo y vamos a ver los 22 capítulos de Apocalipsis, porque creo que el pueblo cristiano necesita estar bien informado y no temeroso. Si somos cristianos y vemos el libro de Apocalipsis, vemos un libro de esperanza. Si no somos cristianos y leemos Apocalipsis, hay algo que temer. Sí, claro. De estar fuera Claro. de relación con Dios es algo terrible, caer en las manos de un Dios justo. Así es. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Una pregunta respecto a la óptica de la Biblia respecto a cómo avanza el tiempo. ¿La Biblia nos presenta un tiempo cíclico o lineal, pastor? La Biblia nos habla de que las temporadas se van repitiendo o habla de un principio y de un fin. Digo esto porque el final de la vida o de los tiempos tiene que ver también con la cosmovisión cultural o religiosa. Por ejemplo, los hindús hablan más de una vida cíclica. Muere, resucita, puede ser encarnado en un animal, en otra casta, ¿verdad? Y su vida se va haciendo cíclica. Pero ¿cuál es la perspectiva bíblica respecto al tiempo? ¿Cómo lo pinta la Biblia? ¿Cómo lo debemos de ver los cristianos? Sí, la Biblia es una historia lineal. En teología lo llamamos metahistoria, donde Dios está coordinando una gran historia que empieza con una boda en el huerto de Edén y termina con unas bodas del Cordero. Wow. Y a Dios le interesa mucho el matrimonio porque lo representa a Él. Claro. Entonces es lineal, ¿sí? Jamás en la Biblia tenemos un ciclo como lo expresan los hindúes. Ajá. Es lineal y luego aborda en los dos extremos eternidad. ¿Sí? Para nosotros aquí en la tierra la línea del tiempo definitivamente es algo coordinado por Dios y tiene un inicio y un fin. Y no se repite, o por lo menos a nosotros no nos ha mostrado Dios que se repita de alguna forma. Sabemos que lo que llamamos eternidad futura es una contradicción de términos, ¿verdad? Pero sí, claro. En teología lo manejamos así. Eternidad pasada es donde Dios existió en eternidad, pero antes de nosotros. Eternidad futura es lo que nos va a tocar a nosotros vivir con Él por toda la eternidad, fuera del tiempo. Pero en eternidad futura tenemos algo nuevo. ¿Sí? Lo viejo habrá pasado, esta tierra como la conocemos habrá pasado y no se repetirá, será algo totalmente nuevo. Lo que hoy conocemos, Apocalipsis lo describe como consumado por el fuego o consumido por el fuego. Y un nuevo cielo, una nueva tierra. Claro, sí. No repetitivo. Digo esto porque creo que es interesante, porque mucha gente interpreta a veces el final de los tiempos como una especie de un reset, como que se va a resetear la humanidad y vamos a entrar en una especie de nueva temporada y vamos a alcanzar como un nivel mayor de espiritualidad, como si se fuera reseteando. De hecho es lo que algunos falsos profetas han dicho, ¿no? Que la tierra se va como reseteando, ¿no? Y interpretan las cuestiones de la naturaleza como una venganza de la naturaleza hacia los seres humanos que la maltratamos y que se está reseteando la tierra, ¿no? Y eso es importante. Ahora, respecto a que lo que decía Arthur de la iglesia o el pastor o el líder, qué tanto debe de enseñar sobre este tema, y me parece excelente la manera en que lo está llevando los domingos. Creo que es muy importante desde el simple hecho de que la teología tiene una rama específica para estudiar el final de los tiempos, ¿no? Que es la escatología. Nada más que a veces o nos vamos al lado muy místico, ¿verdad? Y hacemos de esto un espectáculo, hasta hay un sentir como medio morbosillo, ¿no? Así como en el final de los tiempos, y si es algo muy místico, o de plano no se toca, porque como pastores a veces tenemos gente tenemos miedo de que la gente como que se
se asuste, ¿verdad? Sí. O como que se chisquee, ¿verdad? Le habla uno de profecía y empieza la gente a alborotarse. Le habla uno del final de los tiempos y la gente se alborota, pero creo que es muy importante, sí, ¿no? Sí. Ahora, Pastor Nathan, algo práctico para un creyente que debe estudiar, algo práctico, algo sencillo. A lo mejor no todos tienen la oportunidad a estar en un instituto bíblico, ¿sí? Y no todos tienen la oportunidad de haber sido alumno del Pastor Nathan. Yo ya pasé esta materia, no recuerdo si pasé la materia o no, si la probé. Que saque el Cardex, o sea, ese es el momento de ver si es cierto. Ahora, me preocupa de pronto que tenemos, por ejemplo, yo tengo un título, ¿verdad? Y algunas ocasiones la olvido a ciertas posturas y todo. Pero yo quiero que nos pudiera dar herramientas básicas, ¿sí? Algo práctico, ¿verdad? Para personas que están oyendo este tema, que están muy interesados con el tema del fin del mundo, de la profecía. ¿Cómo estudiar bien? ¿Cómo estudiar correctamente y que sea de mucha utilidad para ellos? Excelente pregunta. Una cosa que no debemos hacer es buscar nuestra teología de YouTube. Buenísimo. Como hay cosas buenas, hay cosas terribles y la mejor recomendación para mí es de que tengamos una buena Biblia de estudio. Okay. Yo recomiendo la Biblia del Diario Vivir porque es una excelente Biblia. También la Biblia Thompson, nada que ver conmigo, pero también una buena referencia para estudio. Sí, claro. Nuestra teología necesitamos sacarla del contenido bíblico en su expresión de su contexto histórico. Y porque hay mucho ruido que nada tiene que ver con la Biblia y los propósitos de Dios. Y comentabas, Arturo, para los que estamos en la iglesia, los que somos seguidores de Jesús, algo que a diferencia de cómo leí Apocalipsis cuando era niño y ahora cómo lo veo, yo antes lo veía con temor y lamentablemente muchos cristianos temen leer el libro de Apocalipsis. Sí, probablemente claro. El libro menos leído para estudio y más leído por morbo, por ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Wow. Pero Apocalipsis es un libro para el creyente donde Dios cumple con el propósito de la redención. Redención es el enfoque de Apocalipsis y para el creyente es el cumplimiento, en una lente futura, el cumplimiento de todos los propósitos de Dios en redimir al hombre, redimir la creación y tener algo nuevo en relación con Dios, que fue el planteamiento original. Por eso Dios hizo a Adán y Eva, quería tener relación con claro. La creación, sí. Y se rompió en Génesis 3. Sí, y creo que cuando tienes el propósito bien claro en tu mente, entonces todos los temores, todas las angustias, todas las dudas, morbo incluso, tiende a desaparecer. Yo recuerdo que justamente hace un año también empecé con un estudio de Apocalipsis y de esas veces que dices, lo voy a entrar a leer con los lentes correctos, ¿verdad? Claro, porque quiero obtener de esto lo que verdaderamente Dios tiene como propósito para mi vida. Paz habló acerca de una profecía que menciona la Biblia. ¿Alguna otra que a usted le llame la atención, que esté en la palabra de Dios, que nos pueda dar alguna señal de la segunda venida de Cristo? Hay varias cosas. Lo que yo alcanzo a ver por lo que he estudiado es de que viene un tiempo donde va a haber un líder, ¿sí? Yo lo identifico como el anticristo. Este líder va a coordinar un sistema político, un sistema religioso, un sistema económico en una pseudo paz, una propuesta de que todas las religiones pueden ser lo mismo, el movimiento coexiste, ¿sí? Menos los cristianos, porque los cristianos no podemos doblar nuestra rodilla ante cualquier líder más que Cristo Jesús, en el sentido de nuestra total afiliación. Entonces, estas profecías vienen desde el libro de Daniel capítulo 9 y también lo vemos en el libro de Apocalipsis, y luego vemos
que también la ira de Dios se vierte sobre toda injusticia. Y conectar eso con otra, yo lo veo como profecía, pero es más una declaración en Tesalonicenses, que los hijos de Dios no somos designados para la ira de Dios. Eso a mí me reconforta un chorro. Claro. Cuando veo las copas de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis, si no tengo esa confianza en mi relación con Dios, pienso, híjole, a mí me toca esto. Pero luego leo lo que Pablo, aludías a esto, Arturo, lo que Pablo dice para los tesalonicenses, no nos toca a nosotros la ira de Dios. Estamos refugiados, así como el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero las plagas eran para los egipcios, no para los israelitas. Claro, Wow. sí. Entonces, el pastor nos acaba de revelar que es pretribulación el diablo. Totalmente. Ahorita, en este tiempo. Y creo que entramos a esta cuestión de la tribulación, que es un tema también que llama mucho la atención y que la gente o no conoce o desconoce, pero este tiempo de tribulación, pastor, creo que es como un tiempo que va a venir, que va a llegar, que va a ser completamente, como qué palabra utilizar, como pues diferente y más fuerte que lo que hemos vivido, pero creo que todas las historias han tenido su tribulación. Y la gente a veces interpreta esas tribulaciones como la última tribulación, ¿verdad? Que ya estamos pasando en los últimos tiempos. Pero esa tribulación a la que se refiere la Biblia no se compara con lo que hemos vivido en la historia de la humanidad. No se compara, es algo diferente. Cristianos han vivido tribulación en el sentido de persecución. Sí. Pero la tribulación que está conectado con una profecía en el libro de Daniel, que son 7 años, esa tribulación es única, esa tribulación es final, esa tribulación la interpreta el premilenialista como un evento conectado con Daniel. Sí, no viene en el libro de Apocalipsis como tal, es esa conexión donde se revela el anticristo y la ira de Dios se vierte sobre toda injusticia. Ahí juega un papel importante Israel. Yo como teólogo estoy viendo a Israel, a ver qué es lo que pasa y quién está en contra de Israel como naciones, porque veo que Israel como nación no ha seguido a Dios, ¿sí? Pero Dios los ha preservado y conservado con el fin de que sea un marcador del tiempo. Si ponemos atención en cuáles son los movimientos en contra de este pueblo, que es también un odio, un rencor hacia Dios, el Creador, podemos identificar el espíritu que opera detrás de esos motivos. Podemos decir que Israel es como un termómetro. Correcto. De los últimos tiempos. Nos va midiendo la temperatura respecto a qué tanto nos acercamos a los últimos tiempos. Entonces Israel juega un papel muy importante en los últimos tiempos, pastor. Por ejemplo, el aceptar a Jesús como el Mesías es algo que va a ocurrir, tiene que ocurrir para la segunda venida de Cristo, que el pueblo de Israel, la nación literalmente de Israel, acepte a Jesús como el Mesías. Va a haber un gran despertar en el pueblo de Israel. Parece que va a haber un avivamiento, ¿sí? Con los 2 testigos. Va a haber muchos judíos que van a ser mesiánicos, van a aceptar a Cristo, que la Biblia describe como el único camino para tener una relación con Dios. Y el anticristo va a hacer un pacto con Israel para unificar la religión judía con la islámica, con la hinduista, crear un sincretismo religioso, todos bajo un solo líder. ¿Sí? Wow. Y en algún momento los israelitas que se afilian con el Mesías van a polarizar el asunto y va a venir persecución contra ellos. Y los cristianos también no compaginamos con todo lo que se haga en contra de Cristo, pues anticristo. Sí. Muy bien, bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a Cris Carrión, amigo. Hola a todos. Pastor, si pudiéramos hablar acerca de momentos que van a marcar la segunda venida de Cristo, quizás hasta llegar a lo que conocemos como la Nueva Jerusalén, si pudiéramos armar una pequeña historia o una línea del tiempo
¿cuál sería? Porque hay personas que tienen mucha duda acerca de esto, que dicen, bueno, ¿y el milenio cuándo es? ¿Y la Nueva Jerusalén cuándo va a ser? ¿Y el arrebatamiento? O bueno, si es que hay un arrebatamiento, ¿verdad? Muchas personas. Pero usted pudiera armar de manera estratégica una línea del tiempo acerca de los eventos finales. Sí, sabemos por Apocalipsis capítulo 3 que poquito previo a la segunda venida viene una gran apostasía, viene una iglesia laodicaica que es ni fría ni caliente, religiosa, pero no tiene una pasión y no tiene una definición. Eso es el problema de una iglesia tibia, que no es fría ni caliente, y dice Dios, la vomitaré de mi boca. Estamos esperando no ser parte de esa iglesia, sino ser nosotros de la iglesia de Filadelfia, que también está en Apocalipsis 3. Pero va a llegar la iglesia, los fervientes, a un contexto de una religiosidad sin definición. Ahorita hay mucha presión en contra de la iglesia a no tener definición acerca del matrimonio, no tener definición o convicción acerca de sexualidad y otros temas de la muy familia, importantes, ¿sí? de la familia. Entonces yo veo que estamos llegando a ese clima. Y luego yo tengo una postura bueno, hay dos posturas: o la iglesia va a salir en el arrebatamiento antes de la tribulación, o va a atravesar la tribulación. Yo de día vivo como alguien que va a atravesar la tribulación, y de noche duermo como alguien que va a ser arrebatado antes. Entonces yo tengo paz de cualquier forma, pero no una paz de tanto relajamiento que no me importa, ¿sí? Porque Cristo prometió que habría persecución. Yo creo que viene un tiempo de persecución para cualquiera que tiene convicción, que tiene firmeza acerca de sus principios bíblicos, ¿sí? Entonces viene, según Daniel, vienen 7 años de una tribulación, ¿sí? Específica. La pregunta aquí es si la atravesamos o si nos vamos antes. Yo quiero irme antes y estoy listo para atravesarla porque sé que Dios está conmigo. Buenísimo. Esto es lo que los cristianos debemos de estar pensando, porque la Biblia no define con toda claridad exactamente cómo va a ser. Y yo creo que la razón que no lo define así es porque la neta somos bien confiados. Si supiéramos que Cristo viene en 3 días, sería carnaval 2 días y luego nos arrepentimos antes del tercer día. Somos canijos en ese sentido. Y Dios lo ha dejado en estatus de misterio. Pero habiendo dicho esto, viene una gran apostasía, viene 7 años donde Dios dice que va a derramar su ira en contra de toda injusticia y en contra del anticristo, y luego viene lo que va a ser la llegada de Cristo y todos los santos, los que ya han muerto y los que están vivos, y va a haber una derrota de toda la maldad, y luego viene el milenio. En el milenio Cristo va a restablecer su testimonio con Israel y con los creyentes. De ahí somos parte del mismo árbol, ¿sí? Dos ramas del mismo árbol, del mismo tronco, y vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Y al final, durante esos 1000 años, Satanás y su séquito va a ser atado por 1000 años, dice las Escrituras, y al final querrá rebelarse y tratar de crear una última rebeldía que va a durar segundos, va a quedar derrotado, y luego enjuiciado y lanzado el diablo, el anticristo, el falso profeta, el antiespíritu, y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. No hemos de interpretar el lago de fuego como el infierno. El infierno va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, los incrédulos desde antes serán lanzados al lago de fuego. Esto va a ser la segunda resurrección, y nosotros que somos creyentes seremos levantados en la primera resurrección. Es ahí donde compareceremos delante del tribunal de Cristo, y los injustos comparecerán delante del trono blanco. Todos los que comparezcan delante del trono blanco es fatal. Es ahí donde las obras condenan.
Tú y yo, si creemos en Cristo, no seremos juzgados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Así es. Wow. Es nuestra única esperanza, es de Sí, que, claro. que no se nos juzgue por las obras, ¿sí? Va a haber un juicio para recompensa, ese es el tribunal de Cristo, en griego es bema, pero ese juicio al final del milenio es para devastación, es para Satanás y todos los que lo siguieron fuera de relación con Dios. A lo largo y ancho de este tema, digo, es muy interesante porque lo resume muy brevemente, pero hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del milenio es lo que me llama mucho la atención. También todos están presumiendo, tengo que presumir que Pastor Natán fue mi maestro también en Apocalipsis. Déjenme presumirlo. Y algo que me llama mucho la atención es lo del milenio. Mucha gente no sabe esto. De hecho, yo no lo comprendía muy bien hasta que tomé esta materia de los 1000 años de paz y de Jesús reinando en esta tierra. O sea, aquí, en el mundo como lo conocemos. No vamos a irnos. Después vamos a irnos a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, que también es un lugar físico. No es como una especie de que seremos como una especie de Gasparines en el cielo, sino vamos a hacer, o sea, podemos tocarnos y todo esto. Eso del milenio sobre la tierra, Pastor, platíquenos un poquito más, porque mucha gente creo que no entiende esto. Es el milenio sobre la tierra, va a ser un tiempo muy diferente a lo que conocemos ahora. No va a haber la injusticia que hoy experimentamos, va a ser una teocracia. Sí, ha habido muchos milenios que no ha habido teocracia sobre la tierra, y con la contaminación del hombre, que en las teocracias anteriores en Israel había situaciones muy oscuras. En el milenio no, todo va a ser en paz, ¿sí? Todo va a ser justo, ¿sí? Porque Satanás quedará atado por 1000 años, dice Apocalipsis. Y Dios cumple otro propósito ahí, donde las promesas que le dio a una nación injusta, que es Israel, al final, cuando creen, entonces los lleva también para ser parte de su reino. Y es interesante porque en las profecías del Antiguo Testamento Dios les dice a Israel: ustedes piensan que los rescaté porque son buenos, porque habían sido muy injustos. Sí. Dicen, no es esa la razón que los rescaté es porque yo soy bueno, y porque recuerdo las promesas que les hice a sus padres, de que los protegería, los conservaría y los llevaría últimamente al milenio, ¿no? Entonces el milenio muestra la grandeza de Dios. Wow. Y como Dios es bueno a pesar de milenios de maldad de la humanidad, y cómo, este es otro pensamiento, todos los sistemas políticos, sea el capitalismo, el socialismo, todo lo que tú quieras, el tribalismo, todo falla. Lo único que realmente trae paz es Cristo en el milenio. Amén. El anticristo va a promover paz y la gente se la va a creer. Cuando tú y yo escuchemos, mira, aquí está un líder que promete paz para todos, alerta, porque si no es Cristo, es el anticristo. Wow. Otra cosa, pastor, en el Apocalipsis y en otras cartas que Pablo escribió, habla de el cuerpo glorificado, ¿no? Los que durmieron, los que después viene Jesús, los arrebata y dice que el cuerpo es glorificado. Si nos pudiera explicar un poquito acerca de esto, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que significa? Sí, lo que te puedo decir es de que todavía no tengo un cuerpo glorificado. La única indicación que tenemos, Pablo escribe que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, nuestra mortalidad se vestirá de inmortalidad, pero eso no describe mucho, solo que va a haber un cambio drástico. El único ejemplo que podemos citar es el ejemplo de Jesús. El día de la resurrección, Jesús resucitó físicamente. El cuerpo glorificado es físico, pero diferente. Fue físico porque cuando los discípulos no creían, pensaban que era un fantasma, se sentó a comer con ellos y declara: los fantasmas no comen. Los espíritus no comen materia o físico, pero a la misma vez atravesó puerta cerrada.
Entonces, es interesante tu pregunta porque la Biblia no explica claramente. Y yo también quiero saber, y cuando yo esté en la presencia de Dios, voy a ir a la ventanilla de información y voy a preguntar. Pero dos que tres cosas sabemos. Es sí físico y material, pero diferente a como lo conocemos hoy. Sí. Cuando hablamos de este nuevo el milenio y la llegada de Cristo, Isaías 11 nos da un poquito de panorama de lo que vamos a vivir, ¿no? Dice en el versículo 6 que en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Habla como de este nuevo orden, pero nuevo orden respecto a la Biblia, claro, ¿verdad? De cómo quizá estos animales que ahora en la tierra no pueden convivir, que se comen uno al otro, o que un niño no puede guiar en este mundo natural, en ese tiempo sí, habla de un nuevo orden, de una paz, va a ser restituido. Pastor, ahorita nos hablaba que como teólogo se está mirando lo que está pasando con Israel, ¿verdad? Sí. Porque es parte clave en la historia del Apocalipsis y de la segunda venida de Cristo. Y quisiera preguntarle, hay acontecimientos que han sucedido en Israel, por ejemplo, se volvió nación, ¿no? Hace tiempo, y es algo que también es bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos pudiera compartir que abrir un poco lo que ha aprendido, lo que está viendo en Israel, que se están cumpliendo hoy? La reconstrucción del templo. Ajá, de cosas sí, la como reconstrucción del templo es un marcador en mi óptica. El hecho de que en el 48, fue antes de que tú y yo naciéramos, pero Clarence Larkin, que fue un estudioso que estudió sus escritos en 1900, él decía, para que las profecías se cumplan, Israel tendrá que ser una nación, y 48 años después se hizo nación. Entonces fue interesante su interpretación bíblica cuando Israel no era nación. Dijo, para que se cumpla esto, tiene que haber un templo. Y parece ser que el anticristo va a coordinar esto. O sea, para mí sería muy interesante, y estoy poniendo atención, si ya surge la idea, pero nadie como una persona que surja para unificar el Islam con el judaísmo, con el cristianismo y todo lo demás. Y menciono esos porque a esas tres religiones monoteístas nos importa. Abrámicas también. Son abrámicas las tres. Los demás, los hinduistas, no están buscando afiliar, proselitar a su religión. Está bien, si tú naciste cristiano está bien. Sí. Pero las monoteístas y abrámicas sí nos interesa. Entonces, quien empiece a unificar, y ya hay movimientos que tratan de crear el diálogo, ¿no? Creo que el mundo va en esa dirección, y yo estoy poniendo atención, porque quien levante la cabeza diciendo, ¿sabes qué? Tengo la solución de cómo, le van a echar la culpa a la religión de todos los males. Sí, claro. Y la religión no la lleva, ¿sí? Lleva de alguno de los males, pero esta persona quien levanta la cabeza y diga, yo tengo la solución de cómo unificar, pero me tienen que adorar, o lo que yo represento, no tienen que suscribirse a esta forma de pensar, ¡pum! Ya detona algo en mí. Hace tiempo llegó a mis manos, y eso sí lo leí yo personalmente, porque después lo escuchamos en una reunión donde estábamos, un documento donde la ONU justamente hablaba que las organizaciones religiosas cristianas eran un peligro para la humanidad, porque estaban en contra de las reformas que la ONU proclamaba como para la buena convivencia, ¿verdad? La postura acerca de los homosexuales, el aborto y todo esto. Y cuando te das cuenta que son documentos escritos y que están culpando a la religión como la raíz de todos los males, entonces eso nos ayuda y nos encamina de una manera muy clara a este tiempo. Ahora, pastor, ¿qué pasaría? Se me vino ahorita una idea bien loca a la mente. Si la Iglesia Católica decidiera adherirse a esta unificación de la cual nos está hablando. Bueno, yo creo que ya existe un movimiento ecuménico. Ajá. Hay en diferentes escalas, ¿sí? Pero el movimiento que yo describo, ecuménico global, es el que yo creo que es del anticristo. Okay. Y yo creo que dentro del sector que tú mencionas,
va a haber una división de personas. Yo creo que el sistema se presta mucho a ser parte del movimiento ecuménico, y creo que va a haber una expulsión de todos aquellos que piensan diferente. Porque creo que dentro del sistema hay personas que piensan, que están leyendo su Biblia y piensan diferente, pero el sistema no los va a tolerar. Fue lo que pasó con Martín Lutero. Sí, antes no lo mataron, lo expulsaron. Porque no pensaba diferente, pensó como había leído en el libro de Romanos. Entonces creo que va a haber sistemas, y no nada más de la Iglesia Católica Romana, creo que va a haber denominaciones evangélicas que se van a adherir al movimiento ecuménico bajo el anticristo, porque les va a parecer una buena cosa para paz mundial. Todo el mundo quiere paz mundial. Sí. Pero la Biblia dice que paz mundial, verdadera paz mundial, no va a venir sino debajo de Cristo en el milenio. Va a haber una pseudo paz mundial bajo anticristo. Una frase que yo detesto mucho y que obviamente la recibo con mucho amor y compasión de parte de un no creyente o de un nuevo en la fe, es cuando te dicen, no, pero pues es que es el mismo Dios. ¿Sabes? Tu Dios y mi Dios es el mismo. A veces por amor y compasión, y sobre todo porque es un nuevo creyente que quizá te está hablando de que está dejando el catolicismo romano, pues no lo refutas ni le dices, oye, no es cierto. Pero esta idea está muy metida en la mente de las personas y puede ser como un preámbulo que más adelante se convierta en una idea general y aceptable para todos. Pero creo que por eso es tan importante tener bases fuertes y bases sólidas de nuestras creencias. Sí, claro. Ahora, yo quisiera comentar algo respecto a Israel y todo lo que ha de acontecer y lo que ha sucedido y lo que ha de acontecer. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en el país de Israel, y la persona que fue un guía para nosotros, un hombre judío mesiánico, allá se conocen a los cristianos como judíos mesiánicos. Esto es que conocen a Jesús, tienen una relación con Jesús, y el día de reposo se dedican a predicar a Cristo. O sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que él comentaba, Daniel Lenchinsky se llama, él decía que los personas evangélicas o judíos mesiánicos a lo largo y ancho del planeta, dice, algo estaba sucediendo, que Dios los estaba atrayendo a él, pero los estaba atrayendo a regresar a Israel. Dice, yo viví en Alemania muy bien, ¿sí? Porque él tiene su familia, ¿verdad? Uno de sus padres es judío, su madre alemana, entonces tiene ambas nacionalidades. Qué raro. Y él vivía en Alemania, dice, vivía muy bien con mi familia, dice, pero sentí como Dios nos atrajo a estar en Israel, en Jerusalén, y a hacer vida de evangelista, por así decirlo. Ahora, ¿él sí se declaraba judío mesiánico? Sí, como cristianismo. Okay, sí, claro, totalmente. Sí, porque muchas veces luego existe este mito de que los guías como que levantan una falsa historia cuando los cristianos van, como para que los cristianos se sientan realizados, así como, ¡hey, evangelicé a un judío! O sea, pero es exactamente como nosotros. Se identificaba totalmente. Obviamente su cultura es un poco diferente, claro, muy diferente, pero las raíces del cristianismo las tiene impregnadas en él. O sea, no se sabe la letra de vamos a cantar. Sí, claro. Bueno, de hecho, por eso ejemplo, define al cristiano. ¿Sí sabe cantar? De hecho, es un nuevo salmo, es un salmo moderno. Hay un asunto bien interesante, porque yo le pregunté, ¿verdad? Eso es otro tema, pero yo le pregunté si él comía carne de puerco. Oh, man. Sí. Y entonces él, muy serio, volteó y me dijo, no. Entonces yo me asusté un poco. Oye, me guardó su hamburguesa. Pero le preguntaste con el libro de Gálatas abierto, ¿no? Así. Guardé mi torta de carnitas con aguacate y mayonesa. Y entonces me dice, le digo, ¿por qué no lo hace, verdad? O sea, pues a final de cuentas era una duda. Y ya la habías pagado. Y aparte, pues somos cristianos, hermanos en Cristo, ¿verdad? No pasa nada. Y entonces me dice, no, dice, y no la consumo porque es muy cara.
aquí donde nosotros vivimos. Es importada, entonces es carísimo. Pero dice, cuando salgo fuera de Israel y incluso viene, pues, digo ahora con tema de pandemia no lo sé, pero incluso por lo menos 2 o 3 veces al año a México, específicamente a la ciudad de Puebla, dice, ahí voy a un puesto de tortas de carnitas. Ahí sí me las he hecho porque he comprendido que mi fe está en Jesús y he comprendido muchas cosas respecto a la Escritura. Sí, ha leído Gálatas ese Totalmente, ¿no? Cada que estoy así como que a punto de comerme un buen plato de carnitas y oro, digo, un judío me diría que estoy loco por lo que estoy haciendo, dándole gracias a Dios por la comida que No, pero es que aparte es muy pesado cómo viven los judíos, porque tienen que comer la comida kosher, o sea, tienen que comprar carne en un lugar que les garantiza que se mató el animal bajo las reglas de la Biblia, bajo los procedimientos bíblicos. Sí. Ahora, esto, Pastor Nathan, del judaísmo, tiene cierta importancia en el plan de Dios, ¿no? En lo que va el Apocalipsis. Y en la Biblia vemos que personas tendían a judaizar, ¿no? Y hoy en día también hay personas que tienden a judaizar porque buscan, creen que eso los acerca más a Dios o los hace Están más buscando cercanos. Buscando sus raíces hebreicas y todo esto, ¿no? Y creo que mucha gente está confundida, ¿no? Hay personas que llegan a la iglesia que es que me invitaron a un lugar así, donde se habla hebreo, donde tenemos que buscar de dónde venimos y cositas como estas, ¿no? Entonces, Pastor, ¿qué nos pudiera aconsejar? Que tomen el curso de Gálatas conmigo. Yo no quiero ser chismoso, pero yo el otro día vi en el celular de Chris una página donde encuentraturaízjudía.com. Topeído. Clases de hebreo. Llegó con una kipa aquí. Sí, según Pablo, no hay ninguna virtud ni en ser judío ni en ser gentil fuera de Cristo. La única virtud es estar en Cristo. Tuve un amigo, que quizá algunos de ustedes lo conozcan, ya está en el cielo, pero Donato Leshinsky era su primer apellido antes de que se lo cambiaran cuando su abuelo vino a Estados Unidos, pero judío ortodoxo. Su papá en un hotel está a punto de cometer suicidio en Las Vegas y agarra una Biblia de Gedeón y clama a Dios, Dios, si existes, háblame, porque si no me va a quitar la vida. Judío ortodoxo también. Entonces lee el plan de salvación, se convierte y empieza ahí una relación con Cristo. Ese día comparte con sus 2 hijos. ¿Sí? Uno fue misionero aquí en Matehuala, cuando yo era niño, ahí estaba, y luego en Salamanca y luego Irapuato. Y él me llegó a decir, ¿sabes qué? El día que conocí a Cristo, porque los 2 hermanos aceptaron a Cristo, pero su mamá no. El día que yo acepté a Cristo fue el último día que me habló mi mamá. Wow. Y toda mi cultura judía significó absolutamente cero cuando descubrí a Cristo. No tenía nada por mi judaísmo. Esto lo digo también en el filtro de que mi misma esposa también es judía alemana. Hablando de judíos alemanes, ¿no? Pero el pensar que tenemos algo por nuestra raza, o por descendencia. Pablo dice, los que descienden de Abraham no son verdaderos israelitas. Los que son de la fe de Abraham son los verdaderos israelitas. Y ahí está jugando con la genética y la fe. En el contexto bíblico cristiano, lo que cuenta es nuestra fe como la de Abraham. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces, a mí me pesa mucho cuando la gente o personas, gente de la congregación, empiezan a emigrar hacia el judaísmo como si hubiera algo más ahí. Y Pablo en Gálatas acusa al movimiento judaizante como un abandono de Cristo. Y de hecho acusa, a gentiles, si ustedes se circuncidan, invalidan el sacrificio de Jesús. Porque la acusación es de que Cristo no fue suficiente, tienen que buscar otra cosa en la carne,
con flecos, con la kippah, con todo lo que se quieran poner. Y el argumento de Pablo es de que en Cristo estamos completos. Él satisfizo todo lo que necesitamos. Sí, y este asunto ha traído bastante daño y división a la iglesia. Sí. Lo hemos vivido de cerca. Quizá todos tenemos en la mente un caso que ha marcado. Y animamos pues bastante a las personas, porque luego surge como un remordimiento extraño en las personas que deciden salir, y que a veces la pena, la vergüenza puede más y terminan abandonando la fe. O sea, terminan negando a Cristo Jesús, que es lo más difícil, es lo más fuerte de todo esto. Sí. Yo creo que hay una falsa seguridad al entrar en el legalismo o al judaísmo, como que los marcadores están ahí claros, de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde es tu Shabbat, y como que reconforta, pero nunca trata con asuntos del corazón. Sí. Son solo exteriores. Y el de regresar de una relación íntima con Cristo a cosas exteriores es un fatal error. Como que la obra te da cierta seguridad. Como dice, el cumplimiento te da cierta seguridad, una falsa seguridad, y es ahí lo que termina anclando a las personas. Pareciera que vamos a brincar de un tema a otro, pero le traemos bastante ganas a lo que le vamos a comentar a continuación. ¿Usted cree, pastor, que antes de la segunda venida podamos experimentar como seres humanos, como la humanidad, un avivamiento? Sí. Puede ser muy random el cambio, pero... O sea, puede ser como un marcador también de la segunda venida, un avivamiento o parte del proceso, no sé. Yo no lo veo así. Yo sí creo que va a haber lo que yo interpreto como la iglesia de Filadelfia, que viene en Apocalipsis 3, que siempre ha existido, tuvo su etapa hace 100 años, pero sigue permaneciendo la iglesia de Filadelfia aún en el tiempo de enfriamiento espiritual. Hoy vivimos en un tiempo de enfriamiento espiritual. Mis colegas teólogos que estudiaron teología en instituciones seculares no estudiaron teología bíblica, estudiaron la evolución de la teología en la mente humana. Sí. Es el hombre que inventó a Dios en lugar del Dios que creó al hombre. Como histórica, sin esencia. Totalmente histórica. Entonces, muchas iglesias, denominaciones, incluyendo evangélicas, tienen una presión increíble por sacrificar inspiración divina, nacimiento virginal, redención, y se han secularizado con el nombre de cristianos. ¿Sí? Y las instituciones teológicas también tienen ese empuje a secularizarse, a adaptar alta crítica textual en lugar de baja crítica textual de la Biblia. Eso lo he visto mucho. Hay muchos cursos en internet de esa clase de teología, bastantes. Sí. Hay muchos institutos que antes yo no conocía y por los algoritmos de internet, de YouTube, me empieza a arrojar algunos así, y he visto ya muchos institutos que los empiezo a ver, y ahí es una teología así, o sea, el hombre que creó a Dios y no al revés, y suena de mucha sabiduría, o sea, es muy envolvente. Una gente que lo escucha le parece muy atractivo, en verdad, pero hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, hace poquito escuchaba al encargado de cuidar los papiros o los rollos encontrados en el Mar Muerto, que es Adolfo Reutemann, que es el director o curador del Museo en Israel. Y él daba un curso sobre el Jesús histórico. De hecho, yo lo tomé, me parece muy interesante porque habla del Jesús histórico más que el Jesús como místico o mesiánico. Pero es muy bueno. Cuando se tiene como las bases y uno está como firme, puede uno tomar mucha buena información. Pero me gustó mucho lo que dijo al final Adolfo Reutemann, y dice yo, con todo el material que tengo y toda la preparación que tengo, que es doctor, tiene una especie como de preparación en algo de rabinos, pero no como ortodoxo, estudia también algo de la ley, todas esas cosas, antropólogo y eso. Dice, toda la información que tengo, no les puedo decir que Jesús es el Mesías. Dice, pero tampoco les puedo decir que no es. Y eso me llamó mucho la atención, porque mucha gente por ahí se atreve a decir
muchas cosas que ni siquiera hombres preparados como Adolfo Roitmar se atreven a decir. Dicen, yo conozco a Jesús histórico y me apasiona la persona de Jesús como un hombre que vivió hace 2000 años y dejó unas ideas impresionantes. Pero no te puedo decir si es el Mesías, pero tampoco te puedo decir que no. Aún con toda la información que tengo, no te puedo decir no es. Y eso me llamó bastante la atención. Jorge, yo creo que lo que vamos a ver antes de la segunda venida son dos cosas: enfriamiento del cristianismo religioso y avivamiento a la misma vez, en dos sectores. Sí, es como el cuerpo muriéndose y el corazón avivándose. Yo escucho y leo estadísticas de la iglesia y algunos lo interpretan como que la iglesia cristiana se está muriendo en nuestros días. Y leo otra información y es totalmente lo contrario. Hay avivamiento, mientras que unos sectores se están enfriando, y de ahí citan en otras partes del mundo, ¡fum!, hay una flama de avivamiento, y creo que esas dos cosas coexisten. Sí, creo que lo importante es que no tenemos una cosmovisión. O sea, no podemos regir nuestro pensar por ciertos datos. Por ejemplo, el INEGI se ha jactado o ha aventado los resultados en estos últimos años de que la Iglesia Católica en México está perdiendo poder y dominio. Y a veces a lo mejor eso nos podría alentar a nosotros como cristianos. ¡Ey! Es que los estamos ganando nosotros. Pero no es cierto. El porcentaje de personas que no se han decidido, quizá, y que más bien han optado por abandonar la creencia, también va en aumento. Pero en algunos otros lugares podemos ver que la iglesia se está levantando. ¿Te acuerdas que cuando íbamos a tocar este tema nos platicabas que habían diferentes tipos de avivamiento? ¿Puedes ponerlo sobre la mesa de una manera muy breve para analizar quizá qué tipo de avivamiento podría venir antes de la segunda venida? Sí, me agarraste de bajada y me quedé pensando, pero ya, recordé. Hay avivamientos a través de sanidades. Ahí puede que hay un avivamiento a través de mucha sanidad. Hay avivamientos evangelísticos donde mucha gente viene y se acerca a Cristo, ¿verdad? Y hay avivamientos de arrepentimiento, como los que han ocurrido en algún tiempo, ¿verdad? Entonces, el avivamiento a través de la historia se puede como dirigir en esas tres vertientes. Cuando hay sanidades y mucha gente viene porque Dios está sanando a muchas personas, pero también hay otro avivamiento donde hacen llamados al altar y mucha gente acepta a Cristo, y otras como de convicción de pecado. La historia registra por lo que he leído, estas tres clases de avivamiento. Puede que haya quizá otras, pero eso es a lo que me refería el otra vez. Ahora, vemos, como decía Pastor Natán, ¿no? Hay gente que se está enfriando, pero hay otra que está teniendo avivamiento. Y estaba escuchando testimonios allá en los países asiáticos, incluso personas sirias que estaban huyendo de la guerra y todo esto que está pasando, y dicen que en el transcurso se les ha aparecido un hombre y que dice ser el Mesías. Y los encamina. Escuché un testimonio de una mujer que decía: nos dejaron en el camino, nos abandonaron, y de repente un hombre muy, muy fuerte apareció, nos llevó, nos cargó en sus brazos, nos llevó a este lugar, incluso llegamos antes. Y ellos le preguntaron: ¿y tú quién eres? ¿No? Y él les dijo: aquí hay unas personas que le van a explicar quién soy yo. Solo díganles que fue el Mesías quien vino y los rescató. Y allá vemos un avivamiento en esa manera, ¿no? Se les está apareciendo Jesús. Estaba hablando también hace tiempo que fui allá a la India con un cristiano que era musulmán, y dijo, un día me dieron una Biblia, la guardé por años. Un día la abrí en el versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces entré en un conflicto. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿No Mahoma o es Jesús? Si de repente vino una luz a mi cuarto y me dijo: Jesús, a ese tienes que seguir. Entonces, vemos cómo en unas partes se está enfriando, pero en otras partes Jesús está creando un avivamiento, ¿no? Hay personas que están viendo a Jesús. Sí. Y probablemente nos enfrentemos o podamos vivir un avivamiento muy diferente al que hemos estado acostumbrados o a los que la historia ha registrado, porque los tiempos van cambiando demasiado. Entonces, y claro, obviamente el avivamiento que a mí me gustaría vivir no es el de sanidad, bueno, quizá porque no estoy enfermo, pero el de arrepentimiento, un avivamiento donde multitudes de personas puedan arrepentirse
y entregar su vida a Cristo Jesús. Así ¿Qué es. piensan? Yo no he leído muchos libros sobre avivamiento ni guerra espiritual, pero uno que sí leí que me prestó Daniel Hegel, ya es antiguo el libro, yo creo como que de los 80s más o menos, pero me parece excelente. Antiguo el de los 80s. Bueno, ya 30 años de haber sido escrito, porque aunque es de guerra espiritual, no habla así como que mucha de los demonios, estas cosas, sino que es muy estratégico, habla de orar con entendimiento. Y es ahí donde tomo estos detalles del avivamiento que explica esta persona. Y algo que me parece muy interesante que él dice, de hecho me llamó la atención porque Jack Hayford es el que hace el prólogo del libro. Por eso dije que él haya hecho el prólogo, por eso lo tomé, porque si no, no lo hubiera agarrado, porque dice cómo ganar a tu ciudad a través de la guerra espiritual. Pero dice que como los avivamientos eran, sucedían cuando la ciudad era más pequeña. Por ejemplo, vemos a pastores de hace 100 años, 150 años, a través de los avivamientos en ciudades muy pequeñas. La ciudad ha cambiado bastante. Y ya dice este escritor que ahora el avivamiento se va a dar en ¿cómo lo llama él? Como una especie como de pequeñas tribus conectadas en una ciudad. Por ejemplo, tú puedes ganar a un camionero para Cristo, un trailero. Y puedes despertar un avivamiento en ese sector de traileros. ¿Sí me explico? Puedes ganar un empresario para Cristo y vas a despertar un avivamiento en ese sector de empresarios. A diferencia del avivamiento de siglos pasados, que ganabas una ciudad completa porque la ciudad era, pues, ¿qué te parece? Como el lugar de soledad. Aquí nada más todos se conocían y era más fácil. Pero ahora el avivamiento se va a dar a través de estas como tribus o grupos de personas que están interconectados a través de diferentes oficios y carreras. Eso es un buen punto, porque entonces quizá Dios nos está llamando a fijar nuestros ojos lejos de los números y las estadísticas. Digo, aquí estamos 5 personas que aman la iglesia y a todos nos encantaría ver a una iglesia con 10, 20 reuniones por domingo, a ver cómo le haces, pero ¿será que tenemos que ser bien entendidos en ese mover de que quizá cada vez sean menos las iglesias de multitudes, pastor? ¿O no? No sé, creo que va a ser una caja mixta. Vamos a tener aquellos que son atraídos a grandes congregaciones, ministerios. y ministerios. Y hay algo estratégico en lo grande. Y hay otros que van a ser atraídos a pequeñas congregaciones donde es un poco más íntimo. Entonces, creo que no es homogéneo, que solo un modelo va a funcionar para todos. Buenísimo. Eso es algo importante del cuerpo de Cristo, de que es diverso. Y hay lugar para estilos, hay lugar para diferentes talentos. Hay quienes, creo que en el cielo va a haber un sector para los que cantan himnos y otro sector para los que cantan más avivado. Es broma, pero para los bateristas. Sí, creo que en el cuerpo de Cristo y ese avivamiento hay atracción en diferentes intereses, diferentes sectores. Sí, solamente quizá esto puede ser también un punto motivante para aquellos pastores que desean crecer su congregación, que echan a andar todas las estrategias, el discernimiento del Espíritu Santo y que no crece. Y bueno, entender que quizá Dios lo quiera hacer de otra manera, porque hemos crecido con esta mentalidad de ver a las grandes, a los monstruos de iglesia, y a lo mejor hay ciertos pastores o líderes cristianos que se pueden sentir frustrados. ¿Por qué mi movimiento no es tan grande? Y quizá tiene que ver con lo que está haciendo Dios de manera precisa. A través de la historia de los avivamientos, por ejemplo, el avivamiento de Pensacola y varios que han sucedido, dice que personas se arrepentían, ¿no? Y que incluso hasta los bares se cerraban y todo eso, pero el avivamiento creo que va más enfocado a una transformación, ¿no? Y pareciera, lo voy a decir con mucho respeto, pero podrá haber iglesias muy grandes, pero con mucha gente dentro muerta espiritualmente, ¿no? Leonard Ravenhill decía que va a haber iglesias que no se van a dar cuenta que el Espíritu Santo no está ahí, ¿no? A causa de esto. Y no sé, a través de la pandemia ha surgido que mucha gente se ha ido de la iglesia, mucha gente ha desertado, y creo que también es una poda, ¿no? Sí. Pero mucha gente ha llegado. Ayer en serio fue un día que a mí llegué en la noche a mi casa y dije, ¿qué pasó el día de hoy, no? A las 6 de la tarde di un estudio para chavos y de repente se empezaron a
confesar sus pecados ahí en la mesa, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando, no? Y luego en la noche tuve una célula de matrimonios. No era mentira lo que le dijimos. Sí. Y una célula de matrimonios, estaba compartiendo algo de los frutos y de repente un hombre ya empieza a decir, es que yo estoy batallando con esto y esto y esto, y casi llorando, ¿no? Y otro hombre ya se empieza a reír, ¿qué está pasando aquí, no? Pero ver cómo el avivamiento, guiado por el Espíritu, buenísimo, revelándonos a Cristo Jesús, nos va a llevar a darnos cuenta el filtro de qué tan mal estamos, claro, y nos va a llevar a buscar la transformación. Sí, es necesario un avivamiento antes de la segunda venida de Cristo por misericordia y gracia para los que no han creído. Entonces, este episodio está muy bueno como para que saques tu libreta de apuntes y puedas estar registrando tanta sabiduría del pastor Natán. Y esto puede servir como promoción para aquellos que quieran cursar el siguiente semestre. ¿Cuándo se va a dar la de Apocalipsis o se está dando ahorita? No, se da en agosto, inicia a mediados de agosto. Pueden inscribirse en Instituto Teológico M3. Ok. Si te interesa la licenciatura, hay forma de cursar la licenciatura en teología, o si quieres tomarlo sin licenciatura. El material está excelente y no contestamos todas las preguntas habidas y por haber, porque hay muchas. Yo tengo más preguntas que respuestas, sí, pero sí nos orienta acerca de qué es lo que Dios está comunicando, claro, a través del libro de Apocalipsis. Sí. Buenísimo. Paz, damos muchas gracias a Dios por su vida. Gracias a ti. Gracias, a pastor. ustedes. Gracias, pastor. Gracias. Y bueno, pues así termina la segunda temporada de Dialéctica Podcast. Cristian Carreón no lo sabe, pero nos vamos 2 semanas de vacaciones A Cancún. y regresamos con la temporada número 3 de Dialéctica Podcast. Este tiempo, los episodios que no has escuchado, te animamos a que los escuches. Tenemos uno acerca de la vacuna del COVID. De hecho, fue nuestro episodio número 3 o 1, no recuerdo, pero puedes ir a escucharlo y hablamos un poquito acerca de teorías conspirativas. Tenemos un episodio acerca de la legalización de la marihuana, acerca del movimiento LGBT, o sea, entramos con todo nosotros. Entonces, un episodio de milagros, en fin, ve y escucha nuestra primera y segunda temporada en lo que estamos de vuelta. Y como ya lo sabes y te lo hemos dicho, si compartes este contenido, nos ayudas bastante a llegar a más personas y que puedan llevar las verdades a la luz de la palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la temporada 3 de Dialéctica Podcast.